Pues hola de nuevo, vamos a continuar donde nos quedamos, pero es importante para no perdernos en dónde estamos en la escena y cuál es el plan de Dios. Recordemos que Dios está llevando a cabo su plan, que es eh, eh, Hechos 1:8, que nosotros vamos a recibir poder. ¿Y quién es ese poder? Dios mismo viniendo a vivir en su espíritu. Y que iba a descender sobre nosotros. Pero este plan iba a tener un comienzo. Iba a empezar en Jerusalén, cuando Cristo murió y resucitó. Después iba a seguir en Judea, Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Entonces, ahorita ya está cubierto Jerusalén, ya se predicó el Evangelio, ya está Judea y Samaria. Y ahorita está Dios llevando su plan que se está expandiendo a los lugares más lejanos de la tierra. Pero hasta ahorita prácticamente se han convertido gente que es judía. Realmente los judíos tienen una ventaja, que buscaban al Dios verdadero. Eh, y entre esos de los uno que se convirtió, que buscaba al Dios verdadero, habíamos visto que era un romano que se llama Cornelio. Y este Cornelio tiene una visión, se le aparece un ángel y dice, ve a Jope, ve por Pedro y trae a Pedro. Y Pedro tiene otra visión y le dice, en esa visión lo que entiende Pedro es no que algo que Dios limpió, Pedro no lo llamaba impuro. Y esto se le aparece en una visión. Prácticamente un cerdito, se bajan un chorro de animales, entre ellos un cerdo, que no podían comer cerdo los judíos. Dice, come, mata y come porque tienes hambre, Pedro. Y Pedro dice, no, no, porque es un animal impuro. Y Dios le dice, se repite 3 veces y diciéndole, si yo lo limpié, no lo llames puro. Entonces, esto está bien bonito porque aquí empieza a romperse el paradigma de que esto nada más era para los judíos y que el Dios verdadero nada más iba a ser como a las gentes buenas y a las personas eh, que prácticamente se convierten. Y se extiende ahora sí el plan de Dios. Y, y vamos a ver, en la vida de Cornelio podemos reflejar mucho nuestra vida. Mucho, mucho, mucho. Cornelio no es judío, es conocido en la Biblia como gentil, es alguien ajeno, extranjero, es incluso romano, es como los romanos tienen conquistados a los judíos en ese momento. Y en este momento estamos aproximadamente 8 años después de que Cristo murió y resucitó. Pero Cornelio al parecer se convirtió a una religión y estaba buscando al Dios verdadero, estaba orando con el Dios verdadero, eh, daba dinero a los pobres, era devoto, dice la Biblia, pues era así como un buen religioso. Entonces puede decir, pues oye, pues ya está completo, si está buscando al Dios verdadero, está orando, ya está convertido en una religión. Los demás miembros de esa comunidad lo respetan porque están diciendo, sí es realmente un hombre de Dios, este Cornelio. Y podría parecer como que ya, y a veces, muchas veces estamos así. Tenemos nuestra religión, buscamos a Dios verdadero, tratamos de estar con Él, pero a veces nos falta lo que falta a Cornelio. Pues, ¿qué puede ser que tantito? Se le aparece un ángel a Cornelio en Cesarea y este ángel le dice, trae a Pedro, porque te va a dar un mensaje prácticamente de vida. Pero ¿cómo? Si ya Cornelio ya tiene su religión, tiene vida. El mensaje que le va a dar, ahorita lo vamos a ver, pero lo quiero establecer, prácticamente son 10 puntos. Y es lo que necesitamos muchas veces nosotros. Vamos a buscar al Dios verdadero, tener como una relación con Él. Pero si no sabemos esto, que Cornelio necesitaba saber, no podemos ser salvos, no podemos tener una relación. Cristo no puede vivir a nosotros. No podemos recibir poder para vivir en esta vida. Entonces, eso nos complica. Cuando va Pedro, ahorita, ¿qué le va a decir? Le va a decir 10 cosas. En resumen, obviamente, esto le dice más cosas, pero en resumen. Uno, que a Jesús Dios lo ungió con el Espíritu Santo. Dios mismo vino a vivir. Dios, Jesús que es Dios, el Espíritu Santo vino a vivir en él. Y le dio poder para vivir. Cuando estuvo en esta tierra, le dio poder.
Esta misma promesa nos la están dando nosotros. Después, que Jesús, cuando estuvo en esta tierra, anduvo haciendo el bien y estuvo sanando a todos los que estaban oprimidos. A muchos los sanó. También Cornelio necesita saber que este hombre que se llama Jesús, que es Dios mismo, lo mataron y lo colgaron de un madero. Entonces puede decir, ay, pues no manches, el Salvador lo mataron y colgaron un madero, pues ya ahí se acabó la esperanza. No. Pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera a los discípulos y a mucha gente más. Cuando resucitó, Dios, Jesús, no era un espíritu ahí vagando y como vemos luego en las películas, ¿no? Ahí está el espíritu como vagando. No, este espíritu era Dios mismo viniendo, murió, resucitó, pero tuvo un cuerpo de carne y hueso. Y tan no era espíritu que Jesús, cuando murió y resucitó, comió y bebió después de la resurrección. Llegaba y pásame, y no decía, ay, atravesaba. No, comía y bebía. Era un cuerpo, tenía un cuerpo. Dios nombró a Jesús como juez de vivos y muertos. El juez que nos va a juzgar ahora, tanto a vivos como a muertos, es Jesús. De Jesús dieron testimonio todos los profetas. Prácticamente toda la Biblia, dice, va a decir Pedro, dieron testimonio. Todos los profetas dieron testimonio de Jesús. No puede decir que fue por allá en un versículo escondido. La Biblia se trata de Jesús. Todo el que cree en Él recibe por medio de su nombre, por medio de Jesús, el perdón de pecados. No, es que Dios me perdona. ¿Ya creíste en Jesús? No, Jesús es un simple hombre o nada más es el Hijo de Dios, pero hasta ahí. Ok. Podríamos pensar, ok, pues seguramente no ha recibido el perdón de pecados porque no se cierra, porque por medio de su nombre recibimos el perdón de pecados. Y Jesús trajo buenas noticias de paz por medio de Dios, trajo buenas noticias de paz por medio de Jesucristo, y Jesucristo ha sido nombrado el Señor de todos. Vamos a verlo. Esto es el resumen, pero vamos a verlo cómo lo dice la historia. Nos quedamos en Hechos 10:23. Pedro va a llegar a Cesarea. Entonces Pedro invitó a los hombres a quedarse para pasar la noche. Bueno, ahorita están en Jope, llegan 3 hombres por parte de Cornelio y los invita a quedarse por la noche. Y ahí está rompiendo un paradigma. Al siguiente día fue con ellos, acompañado por algunos hermanos de Jope. Se lleva a 6 creyentes, se los lleva y con esos 6 creyentes se va a Pedro a Cesarea. Llegaron a Cesarea al día siguiente y Cornelio los estaba esperando. Y no nomás los estaba esperando Cornelio. Cornelio tan cree en el Dios verdadero, cree que verdaderamente esto es obra de Dios, que se le apareció y le dijo, trae a Pedro, y dice, vas a pasar algo bien bonito, que Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos cercanos. A gente que creía en él, los había reunido. Y dice, vengan, va a venir un mensajero de Dios a decirnos una super noticia. No sé qué sea, Cornelio no sabía. Pero dice, pero algo de Dios nos va a venir a decir. Vengan todos, por favor. Cuando Pedro entró en la casa de Cornelio, Cornelio cayó a sus pies y lo adora. Aquí también hay otro paradigma roto. Cornelio entra a los pies, entra a su casa y Cornelio, imagínate, Cornelio es el jefe de mínimo de esa región. Es jefe del ejército romano de esa región. Mínimo tiene 100 soldados a su cargo, mínimo. Y esos, está su familia, está su gente cercana a él. Y Cornelio dice, esto está de Dios, que se humilla, por decirlo, se hinca y empieza a adorar
a Pedro. Pero podría decir, órale, ¿no? Pues qué padre, ¿no? Es por respeto y que vean todos que sí tenemos autoridad y que Cornelio. Pedro, ¿quién va con Pedro? Dios, Jesús. Pero Pedro lo levantó y le dijo, ponte de pie. Yo soy un ser humano como tú. Pedro le dice, espérame, no me tienes que adorar a mí. Yo soy un ser humano como tú. Eh, Pedro también era una persona que tenía broncas, tenía ahí situaciones. Y Pedro dice, no, yo soy un ser humano como tú. Y eso nos hace recordar que todos somos seres humanos. Quien merece nuestra adoración es Jesús, Espíritu Santo y Dios Padre. Pero todos los demás somos seres humanos. Entonces le dice, cuando Pedro entró en la casa, Cornelio cayó a sus pies y lo adoró. Pero Pedro lo levantó y le dijo, ponte de pie, yo soy un ser humano como tú. Entonces conversaron y entraron en donde muchos otros estaban reunidos. Pedro les va a decir, oye, aquí estoy, pero por costumbres judías, un judío no se podía andar juntando con otra persona que no fuera judío, y menos entrar a su casa. Cornelio y los que están ahí son romanos. Era mal visto, era como que te estás contaminando al entrar con alguien más. Pero recordemos que Pedro tuvo una visión y Jesús, Dios le dijo, ve porque yo estoy mandando a estos hombres. No llames impuro a lo que yo estoy limpiando. Tus costumbres dicen, ay, no te juntes con esa chusma, ¿no? No te juntes con esos. Pero espérame, yo lo estoy limpiando. Y aquí este es otro paradigma roto. Por decir, pues Dios, si estos no te adoran al Dios verdadero, pues yo no me junto con ellos, ¿no? Y Dios trayendo a los que no lo buscan y tenemos... Sin esto, Dios no hubiera venido aquí a México y no hubiera podido ser salvos tú y yo. Gracias a que Dios rompe esos paradigmas, somos salvos ahorita, porque Dios rompió eso y está viniendo a México y a ti y a mí. Nosotros no somos del pueblo judío, no buscamos al Dios verdadero y en teoría el pueblo judío, pues por sus costumbres no se hubiera juntado con nosotros. Oye, entra a mi casa. No, ¿por qué, brother? Tú no eres judío, ni sigues nuestras creencias, ni nuestra religión. Yo no tengo por qué entrar a tu casa. Pero Dios no es así. Jesús no es así. Pedro les dijo, ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles, o sea, con gente que no son judías. O que entre su casa. Hay dos cosas que Pedro sabe. Oye, conforme a nuestras costumbres judías, yo no puedo relacionar con alguien que no sea judío. Y menos que entre a su casa. Pero Dios me ha mostrado que ya no debo... Esto es fundamental. Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. La visión que tuvo no era tanto por... Sí era la comida, pero iba más allá. Pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Por eso, sin oponerme, vine aquí tan pronto como me llamaron. Ahora, díganme por qué me enviaron por mí. Pedro, siendo judío, dice, ya no debo llamar a alguien impuro o inmundo. Estoy entrando a tu casa estoy rompiendo las costumbres judías y estoy entrando a tierra de algún extranjero, Cornelio. Pero dime, ¿por qué me llamaste? Pedro no sabía. Pedro, pues, cuando estaba en la visión, se le aparece la visión de la comida, de los animales, y dice, no, y mata y come. No, pues no, porque no, mata y come. No me llames impuro a lo que yo he limpiado, le dice Dios. Pues, oye, ve con estos hombres, porque yo los he llamado. Hasta ahí sabe Pedro, no sabe más. Entonces Cornelio
Y Cornelio dice, pues yo qué sé, brother, o sea, yo pensé que ibas a traer un mensaje y ya reuní a mi familia y tú me preguntas que qué onda. Entonces están así como los dos sacados de onda, ¿no? Cornelio contestó, hace 4 días yo estaba orando en mi casa como a esta misma hora. Entonces eran como las 3 de la tarde, entonces quiere decir que Pedro llegó como a las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde. Yo estaba orando en mi casa como a esta misma hora, las 3 de la tarde. De repente un hombre con ropa resplandeciente se paró delante de mí, que era un ángel. Me dijo, Cornelio, tu oración ha sido escuchada y Dios ha tomado en cuenta tus donativos para los pobres. Cornelio oraba, antes de esto oraba y daba dinero a los pobres. Y buscaba al Dios verdadero. Ya tenía como una religión. ¿Esto lo salvó? No. ¿Hacía cosas buenas, pero ya era salvo? No. Vamos a ver por qué. Eh, Dios ha tomado en cuenta tus donativos para los pobres. Ahora, envía mensajeros a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Está hospedado en la casa de Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. Así que te mandé a llamar de inmediato y te agradezco que hayas venido. Ahora estamos todos aquí, delante de Dios, esperando escuchar el mensaje que el Señor te ha dado. Cornelio le cuenta lo que sabe. Yo estaba orando, buscando al Dios verdadero, y un ángel se me apareció y me dijo, manda a llamar a Pedro porque te va a dar un mensaje. O sea, Cornelio necesitaba un mensaje. Entonces Pedro respondió, veo con claridad que Dios no muestra favoritismos. En cada nación, Él acepta los que le temen y hacen lo correcto. Pero dice, ok, veo que entonces Dios está expandiendo su reino y le va a dar este mensaje a gente que no es judía. Me está quedando claro. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel. Y le va a contar Pedro las cosas que Cornelio necesita saber. ¿Qué necesita saber? Va el primero. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel. Que hay paz con Dios por medio de Jesucristo. Uno, que por medio de Jesucristo tenemos paz con Dios. Pero podríamos decir, oye, pero Cornelio ya tenía paz con Dios porque lo buscaba, estaba convertido en una religión, daba. No. Sus pecados ahí estaban, su maldad ahí estaba. Recordemos que cuando Cristo murió, el velo se rompió de arriba para abajo. Y rompió esa separación que habría entre Dios y los hombres. Y gracias a esa separación, los que creemos en Cristo ahora tenemos paz para con Dios. Los que no creen, la Biblia les llama que son enemigos de Dios. No, que es que yo soy creación de hijo de Dios. Ay, pues sí, pero si no has creído, es enemigo de Dios. Nosotros, antes de creer, éramos enemigos de Dios. Y aún siendo enemigos de Dios, Cristo fue a esa cruz y murió por sus enemigos. Por ti y por mí. Entonces, pues qué bonito que Cristo murió por ti y por mí, siendo enemigos de Dios. Murió por un enemigo. Y gracias a eso ahora tenemos paz para con Dios. Cristo, quien es Señor de todo. Segundo, tenemos paz para con Dios. Ahora Cristo, a raíz de que fue a esa cruz y murió por ti y por mí, es el Señor de todo. De todo. Y les va a contar la historia. Pedro, ustedes saben lo que pasó en toda Judea, comenzando en Galilea, después de que Juan empezó a predicar su mensaje de bautismo. Se está refiriendo a Juan el Bautista. Juan el Bautista, recordemos que era unos meses más grande que Jesús, y empezó a predicar, arrepiéntense de su maldad, porque ya viene el Mesías. Entonces dice, ustedes saben lo que pasó en toda Judea, comenzando en Galilea, después de que Juan empezó a predicar su mensaje de bautismo. El mensaje de Juan era, arrepiéntese porque ya viene el Mesías. Arrepiéntese de su maldad. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Tercer mensaje. Dios ungió a Jesús, lo llenó con el Espíritu Santo y con poder. Esto mismo
Todas estas promesas son para nosotros. Podemos tener paz para con Dios. Jesús es el Señor de todo. A Jesús lo llenó del Espíritu Santo y del poder para vivir esta vida. Y eso también aplica para nosotros. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. A todos los que estaban oprimidos, Jesús los fue quitando de esa opresión. Y nosotros los apóstoles somos testigos de todo lo que él hizo por toda Judea y Jerusalén. Los apóstoles dicen, yo estuve en ese tiempo con él caminando y soy testigo de lo que hizo. Lo mataron, lo mataron y lo colgaron de una cruz. Ese era el plan de los humanos, matarlo y colgarlo de una cruz. Pero Dios lo resucitó al tercer día. Después Dios permitió que se apareciera no al público en general, sino a nosotros, a quien Dios ha elegido de antemano para que fuéramos sus testigos. Dice Pedro, Dios nos eligió a los apóstoles para ser el testigo. Ya vimos el plan de Dios. Ustedes van a ser mis testigos y esparzan este testimonio en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Lo están llevando a cabo. Sino a nosotros, quien Dios había elegido de antemano para que fuéramos sus testigos. Nosotros fuimos los que comimos y bebimos con él después de que se levantó de los muertos. Efectivamente resucitó, dice Pedro, y incluso hasta comimos y bebimos. O sea, no es un espíritu, Jesús tiene cuerpo de carne y hueso, y comimos con él después de que resucitó. Y él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó para ser juez de todos. Dios ha designado a Jesús para que sea juez de todos. ¿De quiénes todos? De todos los que están vivos y de los muertos. Más adelante, la Biblia lo explica, los muertos también van a... Los que creyeron a Jesús, pase directo. Y los que no han creído, en algún momento van a resucitar y van a ser juzgados. ¿Quién va a ser el juez? Jesús. ¿Cuál va a ser como la pregunta? ¿Creíste en mí, sí o no? No creí en mí, pero mira, yo hice buenas obras como Cornelio, daba dinero a los pobres, iba a la iglesia, me portaba bien. Ok, vamos a juzgar, vamos a ver si alcanza para pasar al cielo. El tema es que Jesús dijo, no hay ni uno solo bueno. Al final todos hemos hecho algo. Por eso no alcanza. No, pero no alcanza la balanza. Él va a ser el juez, Jesús. Y los otros, oye, pero ese brother no le alcanza, no, ese brother hizo peores cosas que yo y que no sé qué. Sí, pero Jesús va a decir, sí, pero yo tomé su lugar de ese cuate. Fui a esa cruz, morí por su maldad y él creyó en mí. No es que me esté haciendo de la vista gorda, él creyó en mí. Y por eso pasa, entra. Él nos ordenó predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó para ser juez de todos, de los que están vivos y de los muertos. De él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. Pedro está diciendo, todos los profetas, todo lo que está escrito antes, ya habían dicho el plan de Dios. Está escrito, no es que se nos estemos sacando de la manga. Nosotros podemos estudiar el Antiguo Testamento y ir viendo, wow, y entendiéndolo. Cuando Dios nos abre el entendimiento, vamos a comprender que está en toda la Biblia. Hasta aquí se acaba el mensaje de Pedro. Pedro ya les dijo, en resumen, Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y con poder. Anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos. Lo mataron y lo colgaron de un madero. Pero Dios lo resucitó
al tercer día y dispuso que se apareciera. Jesús, después de resucitado, comió y bebió después de la resurrección. Ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De él dan testimonios toda la Biblia, todas las escrituras. Todo el que cree en él recibe, por medio de su nombre, el perdón de su maldad. Las buenas noticias, Dios nos ha dado paz por medio de Jesucristo. Ahora tenemos paz por medio de Dios. Antes éramos enemigos de Dios. Y Jesucristo es el Señor de todo. A Cornelio y a su familia y los que estaban ahí, les faltaba saber eso. ¿Eran salvos? No. Pero ahora están escuchando. Y esto que están escuchando de Pedro, lo entienden, lo comprenden y lo creen. ¿Por qué sé que lo creen? Porque aquí lo dice. ¿Qué pasa? Recordemos que cuando se cierra el pacto y creemos, regularmente viene el Espíritu Santo a vivir en nosotros y entra. Sin el Espíritu, si Dios no entra en nuestras vidas, no vamos a poder. Vamos a tener nuestra religión, vamos a sí podemos ser buenas personas, echarle muchas ganitas. No se nos va a abrir el entendimiento, no vamos a poder entender las escrituras, no vamos a poder, sí vamos a estar buscando al Dios verdadero, pero hasta ahí. Se cierra el pacto cuando el Espíritu Santo entra a morar en mí. Yo y tú necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos que Dios mismo entre y que se cierre el pacto para entender y se cierre el plan. ¿Cómo se cierra aquí? Mientras Pedro terminó ya su mensaje, y después siguió hablando, pero ya ahí se acaba prácticamente. Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, ¿qué sucedió en toda la gente que estaba ahí? En Cornelio y todos ellos creyeron. Dios se dio cuenta que creyeron en él. Y el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Ya creyeron. Ahora sí, no es una religión. Creyeron en Cristo, son justificados. Y Cristo entra a vivir en ellos. El Espíritu descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos, o sea, los 6 que fueron con Pedro, que ya habían creído, que ya habían recibido el Espíritu Santo, que venían de Jope, los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados. Entramos a casa de un extranjero, brother, que por nuestras costumbres no deberíamos de estar aquí. Y ahora Dios entró a morar con ellos. ¿Qué onda, bro? Está rompiendo. ¿Pero qué onda? Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles. Pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. ¿Qué hicieron los que creyeron? Y entró. Empezaron a hablar en otras lenguas como ellos en su momento. Y dicen, no manches, eso pasó conmigo cuando recibí el Espíritu Santo. Y están alabando a Dios. Están diciendo, Dios, eres grande, Jesús, gracias por morir por mi maldad. Gracias porque sin tu poder yo no puedo vivir. Gracias. Gracias, Jesús, por tu plan, porque tú moriste por mí. Están alabando a Dios. Los siguieron hablando otras lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro se da cuenta y dice, ¡ay! Recibieron el Espíritu. Dios vino a morar en esta gente extranjera. Entonces Pedro preguntó, ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo? Tal como nosotros lo recibimos. Dice, oye, ¿me puedo oponer a que se bauticen? Como nosotros, aunque es gente extranjera, de acuerdo con las costumbres judías, no. Jamás podría pasar esto. Pero si Dios ya lo está haciendo, por lo tanto dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después Cornelio le pidió que se quedara varios días. El mensaje de Cristo, la salvación, ahora sí Cornelio ya es salvo, porque creyó. Antes tenía su religión y tenía muy buenas intenciones. No estaba buscando un Dios falso, estaba buscando al Dios verdadero. Pero Dios completó
su plan y su salvación. Porque recordemos que el plan de Dios es, pero recibirán poder. Nosotros cuando creemos, retenemos, la promesa es van a recibir poder. Cuando ¿Y cómo vamos a recibir poder? Cuando Dios mismo venga a morar en nuestras vidas. Si no, no vamos a poder. Y esta vida nos vamos a apartar de Él. Necesitamos el poder de Dios para caminar. Y el plan era que le hablaran a la gente acerca de Él, que fueran sus testigos, en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Dios está expandiendo su plan en todos lados. ¿Y qué estamos viendo? Que la barrera que había entre judíos y extranjeros se rompe. En esa cruz se rompió y aquí se materializa. La barrera entre la religión y Dios ha sido eliminada. Ya nadie tenemos que estar llamando impuro o inmundo, porque Dios, Cristo pagó por todos. El tema es que algunos no van a creer y se van a aferrar. Pero ellos ya pagó. Cristo no va a decir, ya pagó la maldad de todos en esa cruz, la tuya y la mía. Para Dios no hay favoritismos. Jesús ahora es el Señor de todos. Ha sido nombrado juez de vivos y muertos. Pero todo el que cree en Jesús recibe por medio de su nombre el perdón de su maldad. Aunque ya pagó en esa cruz, no se completa. Aquí está Jesús, yo voy para acá. En mi camino, en mis planes, en mis ideas, en mi religión, en mis costumbres, yo tengo que voltear y decirle, Jesús, perdóname mi maldad. Si yo pienso que soy buena persona, esto no es para buenas personas, ¿eh? Para empezar, no hay una sola buena persona. Eso dice la Biblia, no es que lo diga yo. Cuando yo reconozco que tengo cosas malas y que eso no está bien, y digo, perdóname, Dios me perdona, borra mi maldad, me quiere dar vida. Y aparte quiere vivir a mí. Y le digo, Jesús, ven por mí y tráeme a ti. Y además, no me dejes solo. Entra, porque sin tu poder, es muy fácil ir como a un templo, a una iglesia y decir, aquí está Dios, ¿no? Eso ya se rompió. Y ahora Dios quiere venir a entrar a mi vida. Sin su poder, Cornelio era salvo. Cornelio ya hacía lo que todos muchos hacemos. Buscamos al Dios verdadero, oramos, eso. Pero hasta que estas cosas que Pedro le predicó, no las creamos, cuando creemos en Cristo, Cristo sabe cuando creemos y entra en nuestras vidas. Necesitamos el poder para caminar en Él. Sin el poder de Cristo, sin que Él entre, va a ser una religión. Y no se completa el pacto. El regalo ahí está. Ahí está. Pero se tiene que completar y cerrar. Entonces, pues que Dios nos siga hablando y qué bendición de que Dios el regalo es para todos. Ha roto muchos paradigmas y se va a seguir rompiendo Dios. En lo que ya está escrito, más paradigmas. Que podemos confiar en Él, descansar en Él. Y que ha roto como que, no, que esas son mis costumbres, mis ideas, Espérame. Lo que hizo Cristo en esa cruz era muy necesario para tener paz con Él.
y recibir por su poder. Recibamos el poder. ¿Y cómo le recibo? Decir, Dios, necesito, perdóname, perdóname. No soy buena persona. Perdóname. No tendrías por qué haber ido a esa cruz por mí. Pero perdóname, no quiero seguir viviendo, Padre. No quiero seguir viviendo mis planes, mis ideas. Sé tú, dame tu poder y ven por mí, tráeme a ti. No estamos viendo.